leer en el libro de Isaías. La vez pasada hicimos una pequeña introducción del libro, del autor, a quién iba dirigido, los reyes que aparecían allí. Isaías le escribió al reino del norte, al reino del sur. También vimos en los primeros versos cómo aparecen los reyes, y el profeta en su ministerio fue superior a todo este reinado terrenal. Los reyes cambiaban, pero el profeta Isaías continuó. Y ahí reflexionábamos cuál es el concepto que tenemos nosotros de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, para con Dios, para con el Señor, que a veces vemos las cosas de este mundo como superior a lo que nosotros hacemos, y eso a veces puede desanimar, pero si tenemos el concepto que nosotros en lo espiritual somos superiores a todo lo que hay en este mundo, porque es mayor lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Y también reflexionábamos acerca de la función como sal de la tierra, la iglesia. Isaías capítulo 1, versículo 1, dice: visión de Isaías, hijo de Amós. Y ahí veíamos y considerábamos la importancia del nombre del profeta, de su autoría, y que él pone su firma a lo que escribió. Hijo de Amós, la importancia de nuestros padres, la importancia de la crianza, que tiene trascendencia incluso más allá de la tierra, porque si hay una crianza bien en el Señor, tal vez los hijos se conviertan al Señor, y eso va a tener trascendencia eterna. Y luego dice: en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y ahí consideramos que los reyes pasan, pero el profeta sigue, continúa. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Ahí consideramos que Dios llama como testigos a la creación misma, lo más grande de la creación, los cielos, la tierra, y los llama como testigos de algo que le va a decir a su pueblo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahí podemos ver la figura que ocupa el Señor respecto a su pueblo Israel. Y la figura es hermosa, ya que cada persona puede comprobarla, porque todos en esta sala, tal vez no todos son padres, pero todos hemos sido hijos. Y Dios trata al pueblo de Israel como hijos que Él crió, que Él es el creador, y también los ha ido viendo en su crecimiento. Luego las bendiciones que les dio a estos hijos, los engrandeció, y finalmente dice que ellos se rebelaron contra el Señor, se rebelaron contra mí. Y ahí vimos cómo nosotros a veces somos figura de estos hijos rebeldes. Y obviamente el Señor en el libro de Hebreos nos habla de la disciplina. Versículo 3, consideramos estos animalitos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahí la figura es bien directa. Estos animales, el buey y el asno, en ese sentido, en el sentido del conocimiento de Dios, del conocimiento de dónde se encuentra el lugar de su Señor, el pesebre, donde se puede alimentar, son más inteligentes que el ser humano, cuando el ser humano se rebela contra Dios. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma.
y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. El profeta Isaías tiene una labor tremenda, tremenda. Es la misma labor que tienen los creyentes en el día de hoy. El creyente en el día de hoy tiene la labor de ser la sal de la tierra. Una sociedad que se está corrompiendo diariamente, que no tiene freno, que día a día la violencia va subiendo y las conductas en la sociedad cada día son peores. Y cuando tenemos un poco de esperanza que va a mejorar la cosa, por el contrario, empeora aún más. Y esa es la sociedad que nos tocó vivir. Y en vez de gastar nuestras energías en quejarnos, en decir por qué nosotros o por qué pasamos esto o cómo está la sociedad, como creyentes, la obligación del creyente es ser la sal de la tierra. Y el profeta Isaías, en su época, él fue la sal de la tierra. Él impidió que la maldad subiera sobremanera. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Elegir algún rey, salir a alguna marcha a protestar por su sociedad, formar una organización para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Jerusalén, de Israel, preocuparse de la educación del pueblo de Israel. La verdad que lo que él hizo fue hablar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Tan fácil y tan difícil a la vez. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, hermanas, nuestra responsabilidad. Cada día somos afectados por lo que vemos, escuchamos o leemos en la noticia de nuestra sociedad. Y muchas veces todo lo que sucede, acontece, es un juicio al pueblo de Dios, a la iglesia del Dios viviente, a la iglesia del Señor Jesucristo, que ganó por su sangre, que no está haciendo lo que debe hacer, que no estamos haciendo lo que debemos hacer, que nuestra vida no refleja para nada lo que decimos creer. Y cada uno de nosotros como creyentes tiene sus luchas. Y estamos aquí en este mundo. Si el Señor todavía no nos ha llevado a su presencia, es porque quiere que demos todavía aún más testimonio, para que cumplamos el propósito por el cual el Señor nos dejó en este mundo. Hermano, hermana, estás cumpliendo tu propósito. Isaías fue escogido por Dios para cumplir un propósito. Al momento de su muerte, él cumplió su propósito. Vimos la vez pasada que tal vez se refiere en el libro de los Hebreos a Isaías cuando dice que algunos fueron aserrados, porque escritos judíos muestran que el profeta se ocultó en un tronco hueco y lo tomaron y lo aserraron.
Él cumplió su propósito. Y es una pregunta que obviamente me hago a mí en primer lugar. Si estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos deja aquí en este mundo. Que vemos a nuestro alrededor gente que está partiendo, que se adelanta a la presencia del Señor. Y ninguno de nosotros como creyentes puede tener la seguridad de que nos quedan muchos años. Cada uno de nosotros puede partir en el día de hoy. Y la ventaja, obviamente, es tremenda como creyente de que si partimos de este mundo, estamos con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero viene la pregunta, partimos de este mundo, nos paramos frente al Señor, le vemos cara a cara al Señor. Podemos decir, cumplí el propósito por el cual me creaste, por el cual me salvaste, por el cual me redimiste. Aquel propósito que desde antes de la fundación del mundo estaba planificado para mi vida aquí en la tierra. Dije todo lo que tenía que decir, hice todo lo que tenía que hacer, o desperdicié mi tiempo, mi vida, y mis dones y mis talentos los desperdicié en cosas mundanas y terrenales. El buey conoce a su Señor. El asno, el pesebre. Estos animales son más inteligentes que nosotros a veces, que conocen quién es su dueño, que conocen dónde comer. A veces nosotros no sabemos quién es nuestro dueño. Si supiéramos y conociéramos la magnitud de quién es nuestro dueño, nuestra vida obviamente sería otra. Habría más santidad, habría más propósito en nuestra vida. Y luego habla del asno, el pesebre. El pesebre nos habla de la comida. Este animal sabe dónde comer, sabe de qué alimentarse. Es una pregunta para nosotros también. En lo espiritual, ¿estamos comiendo buena comida? ¿Estamos alimentándonos de buena forma? ¿O estamos comiendo comida chatarra, espiritualmente hablando? ¿O nos alimentamos de cualquier cosa? Y el pueblo obviamente dice, no tiene conocimiento. Hay algunos que sacan totalmente fuera de contexto aquella frase que habla del conocimiento, de que la letra mata, dice. Y dicen, no, es que no hay que estudiar mucho porque la letra mata. Totalmente alejado del contexto, fuera de todo contexto. Ahí está refiriéndose a la ley. La ley mata, pero la gracia en la cual estamos en el día de hoy vivifica, nos da vida abundante. Hermano, hermana, estudia la palabra de Dios. Rodéate de herramientas para el estudio también. ¿Sabe qué? Lo digo porque una vez a nosotros, a los jóvenes, un hermano nos dijo, ustedes son la próxima generación, tienen que prepararse desde ya en el estudio sistemático de la palabra de Dios, en el estudio de las doctrinas, las cuales decimos creer. ¿Cuántos hermanos se han apartado en este tiempo de pandemia no sabiendo dónde está el pesebre de su Señor? ¿Dónde está el alimento de su Señor? Han ido a comer a lugares extraños y se han quedado allí comiendo. Pero el asno conoce el pesebre de su Señor, sabe dónde está el buen alimento, donde el Señor le va a poner la comida y allí él acude. Y algunos se desviaron. Podemos juzgarlos, podemos orar por ellos, pero el Señor es el que tiene que pedirle cuentas a esos hermanos.
Nosotros que estamos aquí podemos tomar la advertencia. El alimento que estamos comiendo, nos estamos nutriendo. No digo que no sean creyentes ni que ya no sean hermanos de ninguna manera, pero los buenos pactos, la buena comida que el Señor nos ha hecho conocer, no la podemos dejar así por así. Somos responsables de lo que el Señor nos encomendó. Mi pueblo no tiene conocimiento. El versículo 4 está con signo de exclamación. Siempre me cuesta leer esos signos de exclamación porque hay que elevar la voz. Es como un grito. Ahí le ponen los signos de exclamación. El profeta entonces, en voz en alto, dice: oh gente pecadora. Imagínese el pueblo de Israel escuchando estas palabras del profeta de Dios. ¿A quién le gusta que le enrostren su pecado? A nadie. Es incómodo. A veces cuando el Señor ha hablado a nuestras vidas, nos enojamos con el predicador, nos enojamos con la persona que está enseñando, ministrando, y pensamos: ¿quién le habrá contado algo de mí? Pensamos que está dirigiendo el mensaje a mí porque sabe algo de mí. Pero tu enojo no es con el predicador ni con el maestro. Tu enojo es con Dios. Pongámonos en el lugar de Isaías. Él es tremendamente difícil decirle a alguien que está en adulterio que delante de Dios está mal. Es difícil. Más todavía si hay cariño de por medio, hay amistades de por medio. La Escritura nos muestra que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Tienen que ser palabras amigables, pero no por eso dejar de decir a la persona que eso es pecado delante de Dios. Que el Señor nos dé la sabiduría para decirle a las personas que lo que están haciendo es pecado. Pero más de alguno se va a ofender. Personas que pueden estar muy alegres, muy contentas porque se van a casar, pero es por segunda vez. Ese es adulterio, es adulterio. No es adulterio, me dijo una persona, porque yo me separé por la ley, está todo en orden, está todo legalmente arreglado. Hermano, hermana, estas leyes de este mundo son pasajeras, pueden cambiar muchas veces. ¿Y qué tal si el día de mañana se legaliza el robo? Si se dice, bueno, hasta cierta parte que puede robar, hasta cierta cantidad, no va a ser robo, no va a ser un crimen. Pasando de esa cantidad hacia arriba, ahí sí va a ser un crimen y te vas a ir preso por robar. Pero el robo delante de Dios, hasta una moneda que no te pertenezca, un lápiz que te llevas de tu trabajo, una herramienta, las ciudades donde hay empresas, ¿cuántas veces se ve aquello? Termina la labor y sus bolsos van más cargados de cómo llegaron. Lugares en nuestro país donde comienzan a hacer carreteras y luego se ven las construcciones que comienzan también cerca de los lugares donde habitan los que están construyendo allí. A veces son secretos a voces que todo el mundo sabe que se está robando, pero ¿qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Como digo, si las leyes de este mundo cambian, delante de Dios no va a cambiar. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aprobado la Constitución que se llevó a votación? ¿El aborto sería legal? ¿Asesinar a un niño en el vientre de su mamá sería legal por Constitución? Dios tuvo misericordia de esta nación.
Gente pecadora. ¿Cómo el profeta puede decirle a Israel, gente pecadora, sin ofenderla? Es difícil. ¿Cómo entrega este mensaje sin ofender? Podemos entender entonces por qué lo quieren matar, por qué lo persiguen. Gente pecadora. Y tal vez es más de la experiencia de algún hermano que antes de su conversión fue ofendido por el pecado que practicaba. Y más de alguno de nosotros fue enrostrado en ese pecado y el Señor tuvo misericordia y lo llevó a los pies del Señor por la predicación de alguien que nos ofendió, que hirió nuestros sentimientos. Pero en el día de hoy dicen, cuidado, no hay que ofender, es que se pueden ir las personas de la congregación. Bueno, entonces tengamos mucha gente y que todas se vayan al infierno. Es difícil decirle a las personas que son pecadoras. Y ese es el mensaje de Isaías. Y a veces pensamos que nuestra sociedad está hundida en la oscuridad del pecado, pero estas sociedades de Isaías, Habacuc, Jeremías, por nombrar algunos, si uno lee los escritos, era una sociedad depravada, en oscuridad. Y ahí vemos que la Biblia no tiene tiempo, porque el corazón del hombre no cambia. En la antigüedad, su corazón, los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal, y en el día de hoy es lo mismo. Piensa la maldad. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Conocemos la figura, ¿cierto? Las cargas. Aquí la figura es una persona tomando algo en sus hombros, en su espalda, y una carga tremenda que cuesta hasta caminar con todo lo que se ha cargado el peso en su espalda. Y de ahí entonces dice, pueblo cargado de maldad. Acumulas una cosa tras otra en tu espalda de tal forma que te dificulta la caminata, que te cansas al caminar con esa carga tan pesada. ¿Y acaso no estamos viendo eso en el día de hoy? Cada vez echando más carga tras sus espaldas, las personas que no son creyentes, que no conocen al Señor, pero más lamentable aún, que nosotros como creyentes a veces volvemos a poner cargas que ya no estaban, que el Señor nos ha liberado. Sabe que Pablo tiene que decirle a los corintios, tiene que decirle que ya no practiquen esas cosas. El Señor allí había salvado a muchos, adúlteros, fornicarios, ladrones, personas que se echaban con varones. Ustedes ya no son eso, ya han sido lavados, justificados por la sangre del Señor. No vuelvan a aquellas prácticas. Y aquí Isaías, pueblo cargado de maldad. Continúa, no para. Alguien podría decir, está bueno ya, como tanto. Y le agrega la generación de malignos. Generación de malignos. Hijos depravados. ¿Acaso no es esa la sociedad que vemos hoy día? A lo malo y que todo el mundo
sabe que es malo, se le está llamando bueno. A gente que ha hecho daño, gente que ha hecho maldad, gente que ha delinquido, que en un momento llegó a quemar y destruir, se los toma, se los posiciona como héroes. A lo malo se le está llamando bueno, y a lo bueno se le llama malo. La Escritura nos habla acerca de los que llevan espada, los siervos de Dios, dice Romanos, son servidores de Dios. Todo lo que tiene que ver con el orden público son servidores de Dios. Hacen lo bueno, hacen lo correcto, según las leyes que nosotros mismos como seres humanos hemos puesto. Nos hemos puesto de acuerdo como sociedad, hemos establecido leyes y hemos puesto a gente que haga cumplir esas leyes. Es bueno para nuestra sociedad, pero ¿qué hace la sociedad y el mundo? Le está llamando malo a eso. No quieren ley, no quieren orden. Generación de malignos. Podemos entender por qué perseguían a Isaías, por qué lo querían dañar. No querían que hablara más. Querían callar su voz. ¿Se acuerda lo que le pasó a Juan? Que dijo Juan, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, a la autoridad, a Herodes. Y el fin de Juan, cabeza en un plato. Bueno, allí las palabras gente pecadora, pueblo cargado de maldad y generación de malignos pueden ser palabras en general, pero vamos a revisar algunas listas que aparecen en la Biblia para que identifiquemos algunas de estas cosas. ¿A qué se referirá? Para ser más concreto, Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Existe ese pecado? La Biblia lo nombra como un pecado. No es el autoestima. La Biblia lo nombra como un pecado. Que los hombres estén más interesados en su yo, en el ego, amadores de sí mismos. Y todo este listado de pecados dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hagamos una pausa allí. Cuando Isaías está diciendo gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, es algo general. Pero estos son los pecados individuales, pecados específicos. Dice que son tiempos peligrosos, pero si uno lee la lista y va considerando la lista, se da cuenta que muchas de esas cosas están presentes en el día de hoy y estamos tan metidos en la sociedad y en la cultura que nos tocó vivir, que a veces no vemos que esas cosas son pecados delante de Dios, que no está bien delante de Dios. Y le ponen otros nombres. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, sin afecto natural. Un niño de 13 años
partió a la eternidad por una bala. Personas que forman grupos, las así llamadas pandillas, y pelean entre ellos. No hay afecto natural. No piensa en el prójimo. No piensa en el dolor que puede causar a los padres de matar a sus hijos. No se piensa en el daño que va a provocar. Puede decir, hay que incendiar todo, sin pensar en la gente que va a morir, en la gente que va a ser afectada. Sin afecto natural. Dios nos ha dado en nuestra mente la conciencia. Y esta conciencia se ha ido acallando, apagando. La conciencia varias veces dice esto está mal. Otros le llaman el sentido común, que sin que hubiera ley alrededor del mundo, en todos los países, en todas las culturas, sin que nadie les dijera, todas las culturas primitivas consideraban que el matar era malo, que el robar era malo, que el hacer daño a otro no era bueno, no correspondía. ¿Quién les enseñó? ¿Acaso había algo escrito? No. Dios escribió en su mente, en sus conciencias, aquello. Pero ese también nos puso en nuestra mente un afecto natural por el prójimo. Personas que no son creyentes, que no son cristianas, que tal vez no conocen nada de Dios, ni conocen nada de iglesia, ni de espiritualidad, pueden hacer el bien por otro. Pueden ayudar a su prójimo en pequeños detalles, atravesar a una anciana en la calle, o ayudar a alguien que está enfermo terminal en sus labores, y no necesariamente sea una persona cristiana, porque Dios puso en nosotros una conciencia, algo que nos dice esto está bien, pero eso del afecto natural se ha ido perdiendo, implacables, implacables. Una persona toma un arma y mata a un joven, y luego mató a los dos hermanos del joven. Y la razón por la cual lo hizo es que si no los mataba, ellos se iban a vengar, implacables. Esa es nuestra sociedad. Dice, en los postreros días, ¿quién podría negar que estamos en los postreros días? Calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Gente que aborrece lo bueno. Un hombre predicando al aire libre y una señora se para frente a él y comienza a gritar para callar la voz del predicador. Gritar, 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 descontroladamente. No quería que ese hombre predicara más. Se está aborreciendo, aborreciendo lo bueno. Se aborrece que personas defiendan la vida del niño que está por nacer. Y hay gente que odia eso, que aborrece eso. Llegan a cambiar de aspecto sus rostros cuando ven a alguien que defiende la vida. ¿Lo ha visto? Incluso en televisión, los medios de comunicación. Traidores. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Y ahí tenemos a Dios y tenemos los deleites. Y la sociedad ama más los deleites de este mundo que a Dios. Pero, ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso no vivimos en esta sociedad y a veces nos atrae más estos deleites del mundo, estos deleites mundanos que no conducen a nada? A veces no somos atraídos por el enemigo de las almas a cosas que no corresponden. Por eso es una lucha espiritual. Por eso el creyente se le personifica como un soldado de Cristo que está en una guerra, está batallando, está librando sus batallas con el poder del Espíritu Santo, con las armas espirituales, con la oración, con la lectura de la palabra de Dios. Que nuestras almas no son terrenales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, son armas espirituales. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahí entonces hay un listado de esta generación maligna, para que no sea tan general decir gente pecadora, gente de pueblo cargado de maldad, generación de malignos. A esto se refiere. Personas que llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La religión, la religión y todas sus cosas que hace. El Señor no quiere una religión, el Señor quiere una relación con Él, un compromiso. El compromiso no es con una congregación determinada, una religión determinada. El compromiso es con el Señor, que el Señor nos salvó. Y obviamente Él nos ha dejado el mandato de congregarnos, pero el compromiso es con el Señor. Un segundo listado de esta gente pecadora, pueblo cargado de maldad y generación de malignos, se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hago la misma pregunta que en la otra lista. ¿Acaso no vemos esto en la actualidad? A lo largo de la historia se ha visto esto en el mundo, en la gente sin Dios. El problema de estos últimos tiempos, el problema en los tiempos que estamos viviendo, que estas cosas que estamos mencionando a veces entran en la congregación, a veces pueden llamar la atención del creyente, a veces son tan envolventes que cuando el creyente se da cuenta, ya ha cometido más de alguno de estos pecados. Y eso es lo que estaba levantando la voz Isaías. El pueblo de Dios, que lo hagan los filisteos no hay problema, que lo haga el cananeo, el babilónico, el asirio no hay problema, pero el pecado lo estaba haciendo el pueblo de Dios, los escogidos del Señor, el pueblo que había rescatado,
de Egipto, su pueblo. ¿Se fija el clamor de Isaías? El problema no es que estas cosas estaban pasando en los pueblos incircuncisos, como se le llama, idólatras, paganos. El problema es que esta cosa había entrado ya, había contaminado al pueblo del Señor. Y en el día de hoy, las lecciones que podemos sacar, los pecados que hemos mencionado, el primero que aparece ahí en el verso 19, el adulterio, ni pensar, ni pensar antes mencionar algo así dentro de la congregación. Pero en el día de hoy, matrimonios jóvenes, separados, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, son todas cosas que tienen que ver con la sensualidad. Y realmente somos bombardeados con lo sensual y la sensualidad de este mundo. Y vuelvo al ejemplo del soldado de Cristo. Realmente es una lucha diariamente. El enemigo no descansa. Verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades. La idolatría, figuras de piedra, de oro, de bronce, de plata, hechas por un hombre pecador. ¿Qué nos dice el libro de Corintios, Juan Pablo, respecto de la idolatría? Primera Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. ¿No es algo así nada más? La idolatría. Yo nací en Yumbel, pueblo que vive en base a la idolatría religiosa. Su economía se basa en eso. Y los pueblos del norte, nuevamente vuelvo a que estamos tan metidos en la sociedad y que a veces vemos algo como cultural y no nos damos cuenta de que detrás de todo esto hay un mundo espiritual. Y que si le hablamos a un creyente nuevo, nos puede tomar hasta por locos o por fanáticos o por exagerados. Pero lo dice Pablo ahí en Corinto, lo que, lo que la gente sacrifica a los ídolos, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiere Pablo que seamos partícipes con los demonios. Hasta el nombre mismo. Hay una fiesta en el norte donde participa la religión y como un nombre bonito, a eso se le ha llamado el sincretismo cultural. Sincretismo cultural donde se mezcla la religión, las costumbres de un pueblo, pero al final, bíblicamente, es el paganismo. Y de hecho, hasta tanto que se repiten los nombres, a uno pareciera culturalmente. Dice, van a estar en el norte, van a participar en un baile y van a salir a danzar los demonios. Cada año se celebra esa fiesta. Y van
por las cuadras, por las calles, danzando los demonios de la fiesta. Sincretismo cultural, auspiciado por la religión. Es idolatría. La fe, la confianza y la esperanza se ponen en un madero, en una piedra, en el oro, en la plata. Tienen ojos y no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies, pero tienen que llevarlos sobre sus hombros. Y a lo largo de nuestro país, en las localidades donde hay caletas, todos los años también sobre los hombros llevan al llamado San Pedro para que los proteja. Y se hace una comida también en honor a él. Si le sacamos todo aquello, como decía, el sincretismo cultural, es idolatría. Porque la protección viene de Dios, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza es de Dios. De ahí viene nuestra ayuda, nuestro amparo. No hay otra fuente de nuestra protección. Todo lo demás es idolatría. Y también puede transformarse en un ídolo algún familiar que tú quieras más que a Dios. Tu profesión, si la quieres más que a Dios, se transforma en un ídolo. Tu hobby, ¿cuántos hobbies tienes? Es que es mi hobby, dice alguien, pero le dedica más tiempo y más fuerza y más energía que a Dios, es idolatría. La profesión, está bien hacer un buen trabajo y ganamos premios haciendo un buen trabajo, es lo que nos corresponde. Pero si le dedicamos más tiempo que a Dios, es idolatría. Y otros pecados que no están olvidados, como la hechicería, la brujería, los que miran las estrellas, todo eso no es que desapareció de la noche a la mañana, tal vez no lo vemos, pero están allí, pecados. Así como se quemaron libros también de magia en la antigüedad, luego de que las personas se convertían al Señor. En el día de hoy también existe todo eso. La maldad no ha terminado. Sabe que es lamentable lo que voy a decir porque todavía no sucede, Va a ocurrir en noviembre, pero como todos los años ha ocurrido, nuevamente va a ocurrir. Van a desaparecer niños, desaparecen niños. Hay tanta maldad en esta tierra, en este mundo. ¿O pensó que los sacrificios que vemos en la Biblia desaparecieron? Que trabajan en lo oculto, en la oscuridad, en la maldad. Organizaciones secretas que sacrifican humanos hasta el día de hoy. Hechicerías. El culto a los muertos. Ciertos países como México, Colombia. Y prontamente ya va a llegar a nuestro país aquella costumbre de llevar comida el día de Todos los Santos o en la noche a las personas que han partido allá a las tumbas, al cementerio. Todas aquellas cosas que nunca mandó el Señor. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todos esos pecados los vemos a diario. Personas que pelean, sale su ira, y el creyente también tiene que luchar con eso, con la ira, el enojo, la gritería, las contiendas, las disensiones, los pleitos, los celos. La naturaleza del hombre es malvada. Y como decía, en las gentes, en los gentiles, esto era pan de cada día.
pero que entrara en algún momento a la congregación, que Pablo escriba a los hermanos en Galacia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo agrega esto? ¿Por qué les dice? ¿Sabe que había personas que hacían una confesión de fe, decían que eran cristianos, pero con sus hechos lo estaban negando? Con las prácticas que tenían, negaban lo que ellos habían dicho confesar, que eran creyentes, que eran cristianos. Y las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías, pecados que hasta el día de hoy existen. Y esos son los que Isaías puede decir: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y en Romanos, para terminar, Romanos capítulo 1, solamente vamos a leer, y mientras leemos podemos pensar si esto no ocurre en el día de hoy. Esa es la generación que nos tocó vivir, y como creyentes tenemos la responsabilidad de levantar una voz contra todo esto. Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron con sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Todas las culturas antiguas, o casi todas las culturas antiguas, porque hay excepciones, hacían figuras de reptiles, de cuadrúpedos, y los decían: este es mi Dios, este es mi Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nuestra generación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así está nuestra sociedad, y el Señor nos ha puesto como sal, sal de la tierra. No nos desanimemos, no desmayemos, no nos fatiguemos en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y el mensaje es fuerte, es claro y es preciso. Así está la sociedad. ¿Y por qué está así? Versículo 4 dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El pueblo de Dios, el pueblo que su confianza es Dios, había dejado al Señor, había provocado a ira al Dios de Israel. Allá aparece una palabra, la palabra depravado, hijos depravados, que está demasiado viciado en las costumbres. Esa es la depravación. Y sabemos lo que es el vicio, esclavo del vicio. Una persona depravada está enviciada en las costumbres que ha adquirido en este mundo. Vamos a dejar hasta allí, mencionando solamente cuando allí dice el Santo de Israel,
tiene que ver con un apartamiento, un apartarse. El Señor es santo. Algunos dicen 3 veces santo por el texto también de Isaías. El Señor es santo, santo, santo. Y el pueblo, como lo había dejado, había caído en todas estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. ¿Puede orar, hermano Pedro, por favor? Sí, hermano. Nuestro Dios y Padre celestial, te queremos agradecer por este día, por reunirnos para aprender de tu palabra, de tu libro, de animarnos unos a otros para enfrentar esta sociedad en la cual estamos inmersos, pero sabemos que no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Siempre pedimos tu ayuda para nuestro caminar diario, que tú nos ayudes en el día a día, en nuestras luchas, nuestras batallas, que podamos vencer con el poder del Espíritu Santo. Queremos también, Padre Celestial, pedirte por aquellos hermanos que han partido a la eternidad, por sus familiares específicamente, por los familiares de nuestros hermanos, por su familia, para que tú les consueles. Tú eres el Dios de toda consolación. Pedimos a ti que consueles sus corazones, sabiendo, Padre, que es para el creyente solamente un hasta luego, que pronto veremos a nuestros hermanos. Queremos quedar encomendados a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.